Bueno, regresamos con UCI Noticias. Quiero hacer una aclaración porque le pregunté acá al equipo cuánto les habían cobrado en el Metropolitano para venir acá a trabajar, y es que todavía les han cobrado 2 soles 85, o sea, la acción de amparo solicitada por la Municipalidad Metropolitana todavía no ha sido efectiva. Y hay un comunicado acá que he estado entregando en el Metropolitano, ¿no?, en el cual dice que por mandato del 9º Juzgado Comercial, la Municipalidad de Lima consiguió suspender el incremento del pasaje en el Metropolitano. Señor, si van a repartir su volante, sería bueno que cobren lo que dice su volante y que se ejecute la acción. Seguro va a ser en las próximas horas, o seguro va a ser a través, es un sistema informático, hay que configurarlo todo. Además se ha hablado de una devolución de los 35 céntimos adicionales que se estaba cobrando, aunque han salido los del concesionario, el vocero del concesionario, para decir no, porque eso no figura dentro de la resolución de la acción de amparo. Veamos cómo se soluciona esto lo más rápido posible, porque esto es lo que beneficia a la clase trabajadora del Perú. Vamos a, aclarado esto, vamos a ver un informe de Diego Ocmin, que hace todas las semanas para el programa de Napoleón Bravo, que sale en Venezuela, y informamos sobre el Perú. Vamos con el informe de Diego Ocmin, que hace una mención de todo lo que pasa en la semana que comienza en el Perú. Gracias por el pase, Napoleón. UCI Noticias informa en vivo desde Lima, Perú, para Bravo 24. Estas son las noticias que deben conocer. Que pase Alan García. El fiscal José Domingo Pérez interrogará este jueves 15 de noviembre a las 10 de la mañana al expresidente Alan García, como parte de la investigación que se le sigue por la licitación de la línea 1 del Metro de Lima a la empresa Odebrecht. Según las investigaciones de la Fiscalía, en el 2009, durante el gobierno de García, Odebrecht había pagado cerca de $8 millones para obtener la adjudicación de dicha obra. Lo traerá de vuelta. El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó en un medio local que antes que termine su mandato, el expresidente Alejandro Toledo estará en Perú afrontando la justicia. Tenga la seguridad que yo, antes que deje el cargo de presidente de la República, Toledo estará aquí afrontando a la justicia. Alejandro Toledo permanece prófugo en los Estados Unidos, pese a tener una orden de prisión preventiva en su contra, por el presunto pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht. Medida exagerada. El presidente Martín Vizcarra expresó que la prisión preventiva que enfrenta la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori sería una medida exagerada. Además, negó que la ex candidata presidencial sea una presa política, como algunos lo aseguran. Con la cámara de Javier Salazar informó Diego Ocmin, reportero de UCI Noticias desde Lima, Perú. Regresamos a estudios contigo, Napoleón. Puede ser el informe de Diego Ocmin para la semana de lo que pasa aquí en el Perú. Bueno, ahora estamos con los analistas Miguel Antezana y Nancy Arellano para poder conversar sobre la coyuntura que pasa actualmente en nuestro país. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, el presidente ha lanzado la agenda bicentenario, ha sido muy entusiasta por Ayacucho, ¿no?, sus ministros, lo cual también esto es como una campaña caleta al referéndum del 9 de diciembre, ¿no? Y habló de una vez más que la agenda del bicentenario pues es la lucha contra la corrupción, todo esto que nos está hablando en este momento. Por tanto, pero por el otro lado, otras voces, las del frente, porque esto se ha polarizado tremendamente, ¿no?, hablan de que el presidente pues está sobreviviendo. Esto simplemente son balones de oxígeno para un presidente que siente que no tiene soporte en el Parlamento, en las instituciones, y solo lo tiene en la calle y hay que ganarlo en la calle. ¿Cómo analizas, Nancy, la actual situación que estamos viviendo en el Perú? Bueno, yo creo que efectivamente el gobierno de Vizcarra es un gobierno que se dio en unas circunstancias muy particulares debido al tema de la vacancia de Kuczynski, y que ya venía de por sí, es un gobierno que viene pues de un partido que recién había nacido para las elecciones 2016, por primera vez se presentaba una contienda de este tipo, y que se hablaba siempre que no había suficientes operadores políticos para darle soporte, situación que no ha variado en esta etapa de Vizcarra, ¿no? Y además, por supuesto, no hay un partido fuerte detrás
del gobierno y vemos cómo hay discrepancias profundas, incluso hasta con la bancada. Tan es así que Salvador Heresi acaba de renunciar a la bancada, aunque no haya renunciado al partido, pero dice que lo va a revisar, siendo el secretario general del partido. Entonces, estas debilidades estructurales obviamente dotan de una falibilidad muy tajante al gobierno, por lo cual implementar medidas o agarrar un discurso de corte popular es lo que le da ese oxígeno. Y las medidas como por supuesto el caso del referendo, ¿no? Que busca una línea de comunicación directa, ¿no? Líder-pueblo. El tema es que una democracia institucional que está sustentada en el sistema de partidos difícilmente pueda sostenerse en el tiempo para terminar el periodo solamente líder-pueblo, porque no podemos pasarnos los 5 años o los 3 años que quedan en referendo tras referendo. Sería inviable. Entonces creo que hay debilidades ahí importantes que tienen que subsanarse. Miguel, ¿tú crees que Peruanos por el Cambio pasará a la oposición? ¿Pasará a la situación neutral? ¿A qué pasará? No, yo creo que el partido de PPK en realidad está sobreviviendo en el Congreso. De alguna manera tiene que tener presencia y mantenerse en el Congreso para ver qué cosa es lo que está haciendo a nivel legislativo. Sin embargo, ideológicamente yo creo que no sé cómo ubicarlo como en realidad como un partido de gobierno de oposición. Hasta ahora en realidad tiene una presencia bastante baja, casi que nula, y el aporte a nivel legislativo y a nivel de gobierno también ha sido pasado, digamos, por debajo de la mesa. Yo creo que esta crisis que está viviendo el partido, no sé si llamarlo de gobierno, el partido PPK, frente a esta coyuntura política, además que es bastante delicada, que está bastante movida, va a hacer que ellos se replanteen en realidad no solamente si son oposición o si son gobierno, sino de cara a en realidad a qué ideológicamente o como partido político, en qué lado se encuentran. De cara al 2021, en realidad 2020, porque en 2020 van a empezar las campañas electorales. La pregunta es de qué lado lo quiere el gobierno, porque sale el jefe de gabinete maltratando al partido con el señor Violeta, hacía esfuerzos claros por tratar de estar ahí cerca, pero al parecer el jefe de gabinete, obviamente mandado por el presidente, le dice, no hermanito, no me ayudes, más ayuda al que no estorba, Nancy. Es que es una colcha de retazos, no hay, como te decía, no hay una posición definida dentro del partido. O sea, ni siquiera como tal hay una posición que tú digas si pueden ubicarlo en la oposición o en el gobierno. Esa es la parte principal de saber qué cosas son. Tú puedes, en el caso de los fujimoristas, claramente hay una oposición y todo lo que diga el gobierno va a ser oposición. Sin embargo, en el lado del PPK-usismo no hay una posición concreta de exactamente decir qué cosa es, y por eso también esos abandonos que ha habido en los últimos días, y seguramente quizás seguirá rebajando la base de los congresistas, ¿no? ¿Tú piensas lo mismo, Nancy? Bueno, creo que hay unas fricciones que no se zanjan por lo mismo de que Martín Vizcarra no era el presidenciable, era Pedro Pablo Kuczynski. Entonces creo que en el liderazgo del proyecto, Martín Vizcarra como sustituto dentro de una estructura política, que además Vizcarra no es afiliado a la estructura política, se generan tensiones. Y creo que esas tensiones son claramente visibles en el hecho de la poca participación que tiene el partido Peruanos por el Cambio dentro del gabinete, así como las tensiones que hemos visto en el Congreso con la bancada oficialista. Yo lo que quiero como presidente es gobernabilidad, y la gobernabilidad me la dan los votos del Parlamento. Ya no creo en este momento se habla de un cierre del Congreso, porque el presidente ha podido convencer bajo sus armas un sector. Además va a haber un sector de Fuerza Popular que va a votar por el presidente. Ahora se habla hasta de 16 congresistas y lo veremos en la próxima elección de mesa directiva. Pero, ¿por qué esta jugada? ¿Por qué este protagonismo de Peruanos por el Cambio en este momento? ¿No? Cuando no era tan necesario. El timing me parece El extraño. timing de la afrenta. El timing de la afrenta, claro. Pero es que el timing de la afrenta tiene que ver también con los cambios de dirección, en mi opinión, que se dieron respecto al tema del referendo y la bicameralidad, ¿no? Se pidió tomar una posición específica, al principio se logró una negociación dentro del Congreso, y cuando sale el tema directamente, llega el presidente y dice hay que votar sí, 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 no, cuando su bancada había aprobado justamente la última pregunta, como para que fuese sí, 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 sí. Entonces yo creo que ahí se dan los primeros roces, porque creo que no hay la fluidez de comunicación o de objetivos entre ambas partes, lo que revela unas debilidades pues importantes
como estructura, no sé si tanto a nivel ideológico como puede ser a nivel incluso pragmático de cuál es la tesis programática que tienen como gobierno. Y creo que allí pues evidentemente choca el liderazgo del partido con el presidente que no es del partido, pero llega a la presidencia a través de la plataforma del partido. Entonces creo que hay como dos cheques en blanco por cobrarse mutuamente, ¿no? Por un lado el que prestó la plataforma y por otro lado el que sigue estando en gobierno y tiene una popularidad altísima, como es el caso de Vizcarra, frente al resto de los actores políticos que están bajísimos. Sí. Fuera del APRA, Acción Popular, la izquierda, van 20 congresistas, 110 congresistas, ¿qué ideología o qué plan programático tiene? Porque ni Fuerza Popular lo tiene, ¿no? No hay. Yo creo que precisamente eso es lo que hace que tengamos una crisis política en este momento a todo nivel. O sea, no tenemos partidos políticos, tenemos organizaciones, vientres de alquiler o simplemente autobuses que llevan a una elección para tener cargos de poder, hasta ahí. E inclusive no quiero llegar al extremo que se está diciendo que son organizaciones políticas que se cobijan organizaciones criminales, que esa es precisamente la defensa de las organizaciones, que hasta ese extremo hemos llegado. Pero no podemos hablar de partidos políticos en el sentido estricto. Yo creo que eso nos obliga precisamente a nuevamente retomar e insistir en la necesidad de la reforma de los partidos políticos e inclusive a nivel electoral. Pero el problema es que queremos hacer partidos a través de una ley y es que no los que hacen política quieren hacerlo institucionalizando sus partidos, ¿no? O sea, vamos a obligarlo, vamos a ponerle camisa de fuerza a los que quieren hacer un partido para que lo hagan bien. ¿Tan así estamos? Mira, yo creería que sí, porque al final, y de hecho escribí un artículo justo la semana pasada sobre ese tema, que si uno se pone a ver los problemas coyunturales, llegamos a los problemas estructurales y dentro de los estructurales está el sistema de partidos. La democracia peruana es una democracia de sistema de partidos. Si no funcionan los partidos, difícilmente va a funcionar el sistema. La reforma que se planteaba, dentro de la reforma electoral que se planteaba el año pasado, que se presentó el Código Electoral por parte del jurado, había varias reformas interesantes en torno a la reforma partidaria y creo que sí hay que ir en ese sentido, porque si no tienes, o sea, los partidos tienen que generar candidatos, tienen que generar funcionarios y tienen que generar políticas públicas. Si fallan en generar las tres cosas y solo generan candidatos coyunturalmente a través de lo que yo llamo carrozas electorales, porque no hay más que apenas una plataforma para inscribirse, en efecto va a fallar esa discrecionalidad y vamos a encontrar a estos líderes personalistas dentro a veces de la misma estructura política que chocan y se frenan entre ellos mismos y como consecuencia natural pues políticas públicas deficientes o el desencanto de la población en general, o muchas veces que ni siquiera es que tienen contradicciones en torno a cómo lograr determinados objetivos políticos o económicos, sino que están velando por intereses propios, por negocios propios. Entonces, nada más. Bueno, Tiffany Tipiani está desde la Plaza San Martín. A ver, Tiffany, ¿estás por ahí? Hola. Sí, Miguel, ¿me escuchas? Hola, sí, muy bien, perfecto, te escucho. Cuéntame, ¿dónde estás? Ahí te veo. Buenos días. Así es, me encuentro aquí en Plaza San Martín, en el Cercado de Lima. Vamos a preguntar a las personas sobre el tema del Congreso. ¿Qué está sucediendo acá con los partidos, en Fuerza Popular, en Peruanos por el Cambio? Hay renuncias de por medio también en la bancada de Peruanos por el Cambio. Vamos a ver las expectativas de la gente acerca de este tema, ¿no? A ver, por aquí vamos a preguntar a las personas. Queremos saber cuál es su sentir de estas personas. Señor, buenos días. Estamos en vivo para UCI Noticias. ¿Nos podría comentar un poquito más sobre el tema? Mario Vargas Llosa, el escritor, ha señalado de que el fujimorismo está a punto de desaparecer. ¿Qué opina usted sobre esas declaraciones? Bueno, señor Vargas Llosa está en Arequipa, creo, ¿no? Sí, ya, bueno, él ya ha sido político, siempre ha sido, trataba de mejorar al pueblo, ¿no? Pero resulta que no ha llegado. Ese es el problema, ¿no? ¿Y usted qué cree? En Peruanos por el Cambio, la bancada, está viendo renuncias de Lombardi, el congresista también Salvador Heresi. ¿Qué es lo que está pasando dentro del Congreso? ¿Qué opina usted? Bueno, el Congreso prácticamente está podrido, ¿no? Ahí la población ya no podemos aguantar, señorita, ya tanto corrupción, tanto que maltrato al pueblo, ¿no? Estamos muy mal. Ojalá que resuelva este problema, ¿no? Que prácticamente demasiadamente corrupción. Muchísimas gracias, señor, por su opinión. Continuamos por acá. Buenos días, estamos en vivo para UCI Noticias. Ok, vamos por aquí a ver con otras personas para que nos digan cuál es su opinión respecto a este tema, ¿no?
Buenos días, estamos en vivo para UCI Noticias. Una pequeña pregunta nada más. ¿Qué es lo que opinas sobre el Congreso de la República? ¿Cuál es tu expectativa? No quiere responder. A ver, por aquí. Está con su periódico, señor. Estamos en vivo para UCI Noticias. Solamente una pequeña pregunta. Tampoco. A ver, vamos a continuar por acá porque en realidad la Plaza San Martín está viendo más gente, viniendo cada vez más para que nos dé su opinión acerca de este tema. A ver, Vilca, si me acompañas más rapiditos para que nos puedan dar su opinión acerca de este tema, de lo que está sucediendo en el Congreso. Buenos días, estamos en vivo para UCI Noticias. ¿Nos podrías dar tu opinión acerca de lo que está sucediendo en el Congreso? ¿Qué opinas de estas renuncias que se está dando en la bancada de Peruanos por el Cambio? Buenos días. Mira, mi opinión sobre el Congreso es una cantinflada. Sí, unos vienen, se insultan, nuestros profesionales que hemos elegido con nuestros votos, no nos merecemos esto. En la próxima gestión, gobierno, van a decidir mucho mejor, van a tener que estudiar más a los congresistas. ¿Qué crees tú? Investigar más la coyuntura de los candidatos, ¿no? Y elegir según nuestra necesidad, de la necesidad del pueblo, la necesidad del ciudadano, y elegir bien más que todo. ¿Te sientes representado por los congresistas que hay ahorita? No, sinceramente. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Miguel, acá hay opiniones muy distintas, ¿no? Sí. Sobre la gente aquí en Plaza San Martín. Hay que resaltar, Miguel, que mañana se reanuda la audiencia en la Sala Penal Nacional para que vean el caso Cócteles, ¿no? Porque ya está detenida Keiko Fujimori, también Vicente Silva Checa, y se va a reanudar mañana esta audiencia sobre el caso Cócteles de Fuerza Popular. Gracias, Tiffany, desde la Plaza San Martín. Y bueno, inclusive el primer señor que opina, da una opinión pues sobre Vargas Llosa bastante tranquila, pero cuando le hablan del Congreso se indigna, como si le hubieran insultado al señor, ¿no? Sí, yo creo que cualquier persona en este momento le hablan del Congreso y se crispa y le genera rabia, Sí, ¿no? Por sí, una hace cantidad que de un cosas. señor empieza moderado y se encrispa, se pone tenso y le dice, estos son de lo peor. Y esa es consecuencia precisamente de lo que decía Nancy del sistema que tenemos. O sea, le hemos otorgado demasiado poder a unos partidos políticos que simplemente llevan candidatos y quieren llegar al poder, pero en realidad no representan a la población. Yo creo que esta crisis al final va a tener un lado positivo, debería tener un lado positivo, en el llegar a precisamente una renovación de todos los personajes que están actuando en la política, pero también del sistema adicionalmente. No podemos tener a partidos que en el Congreso ponen una valla tan alta para que participe la gente. Entonces, si quisiéramos participar a nivel de las próximas elecciones con un partido, con una organización política completamente distinta, tenemos que recolectar una cantidad de firmas que es imposible en el tiempo que se le da. Entonces, yo creo que ahí hay que reformar y que darle más participación y empoderamiento a la gente como en otros países existe. Si no, vamos a tener el mismo problema que vemos en un círculo vicioso. Los mismos partidos, con la misma gente, con la misma manera de trabajar. Miguel, así vota la gente. Claro, pero porque es lo que tiene. Si tú lideras otra posibilidad, otro modelo, otras personas, yo estoy seguro que eso va a cambiar. Pero si seguimos con este sistema, yo estoy seguro que vamos a tener los mismos partidos, las mismas caras. Seguramente con el referéndum no se va a aprobar la reelección, eso va a ser ampliamente votado. Sin embargo, habría que ver a quiénes llevan como candidatos los partidos políticos en las próximas elecciones. Ahí es que vamos a ver si de verdad estamos cambiando en algo con el referéndum y con esta reforma que supuestamente se va a poner en marcha. Nancy, esta reforma, esta renovación, ¿cómo la hacemos? ¿Se trata de caras? ¿Se trata de nuevos partidos, del partido reformista peruano? Yo creo que hay dos cosas. Creo que los partidos tradicionales tienen el reto de renovarse, de actualizarse. Creo que las estructuras del siglo XX no responden al dinamismo del siglo XXI, por lo cual se requiere un grado pues, de madurez para asumir que hay que cambiar la forma en la que se hace la política internamente dentro de los partidos. Y creo que sí, hay muchas de las estructuras actuales que deberían desaparecer y creo que hay nuevas estructuras que deberían aparecer. Ahora, la idea, creo yo, va más allá de... La idea no es que haya después 25 partidos, 80 partidos, 100 partidos, porque también tendríamos una democracia atomizada. Los partidos que duran 10 años, ¿no? Claro, Dos elecciones. Pero creo que ahí el tema está en que las vallas que se pongan para poder entrar con nuevos partidos no sean tan cuantitativas, sino más cualitativas. Es decir, recolectar 700.000, 800.000 firmas es un tema
de tener claro un proyecto ideológico o de tener la plata para recolectar las firmas. Es muy probablemente una cuestión más de plata para recolectar las firmas. Entonces nuestra valla ahorita básicamente es quien tenga plata tiene un partido, quien no tenga plata no tiene un partido. Si nos vamos a que las trabas sean más, o los requisitos mejor dicho, sean más cualitativos, y estamos hablando de la calidad de los estatutos, cómo se garantiza la democracia interna, cómo se garantiza el acceso a la población a la información del partido, los grados de transparencia, los mecanismos de financiamiento, sí vamos a lograr tener estructuras más sólidas. Y aquel que quiera ir a hacer negocios con la política, pues no va a querer inscribir un partido, porque va a tener que demostrar grados de transparencia. Entonces, que esa reforma la tienen que hacer a quienes hay que sacar. Sí, pero claro, pero es que por eso hablo de que es un acto, pues, a estas alturas hasta de supervivencia. Porque la crisis va a llegar a tal punto que evidentemente aquellos que no admiten la reforma igual van a salir del sistema, expectorados por parte del hastío, el asco y la indignación de la gente, como el señor que hablaba del Congreso. Entonces, frente a esa situación, creo que lo más sensato es que, y ahí es creo... no ser congresista, eso es lo más Mira, sensato. si lo que quieres es hacer negocio, no seas congresista, así lo decía, creo que Pepe Mujica, ¿no? Que no te metas en política si lo que quieres es hacer negocio. Y es así, porque hay un tema en el que tenemos que estar muy claros en cuáles son los fines para los cuales se quiere ejercer una profesión u otra. Y la política es una profesión, pues, que exige unos grados de eticidad y que no, evidentemente, que el presupuesto público esté al servicio del bolsillo personal. Para eso hay un espacio privado, plenamente garantizado además en este país constitucionalmente, donde pueden hacer negocios. Entonces, insisto, es por un tema de supervivencia. Vemos ya cómo está la crisis en Brasil, vimos cómo estuvieron las últimas elecciones en Colombia, vimos lo que está pasando en México. Eso es importante, que el problema no es un problema peruano, no. Es un problema regional, Miguel. Todo lo que pasa a nuestro alrededor refleja lo mismo. O sea, Duque no era el político tradicional y sale. Bolsonaro era también un marginal, sino que pues si tienes el jefe de campaña en la corrupción del PT, obviamente va a ganar el que está en segunda vuelta. Salidas, para ir centrando, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la reforma de partidos políticos que habría que hacer? Ahí quisiera puntualizar con lo último antes de responderte con lo que decías. El problema en realidad no está en la gente que reacciona y que elige medidas extremas. El problema está precisamente en el sistema y en quienes hacen el sistema. Entonces, como decía Nancy, si en este momento vamos a ver que no se reeligen estos congresistas, el próximo Congreso debería ser una renovación total. Y con esa renovación total, entonces ahí se puede ver la posibilidad de una reforma precisamente integral política de partidos políticos, del sistema electoral, para que recién en el 2026 podamos pensar en una renovación completamente a nivel político. Ahora se está dando quizás unos pasos. Yo creo que la solución no es que esté en el referéndum, yo creo que no. En realidad solamente va a ser una medida muy puntual para precisamente depurar un poco a los que están actualmente en el Congreso. Sin embargo, yo creo que la solución viene también por el lado de generar conciencia en la gente, de no solamente quedarnos en la queja y quedarnos en el fastidio, sino qué cosa como ciudadanos podemos aportar y qué podemos hacer. Alientas a la participación de la gente política. Y no solamente que participen con el voto, sino que también hagan propuestas, que las universidades, que los centros de estudios, en fin, hay una cantidad de organizaciones que pueden participar en política y no necesariamente a través de participación en elecciones, sino de aportar ideas y precisamente renovar este sistema que ya como hemos dicho, está precisamente agonizante. Bueno, ¿y quién es el culpable de todo esto? ¿El fujiaprismo, Nancy? ¿Cómo lo han querido etiquetar? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Mira, yo creo que los partidos de tercera generación, los partidos de masas, degeneraron por producto de esa bonanza económica que hubo a finales del siglo XX en toda la región, en partidos clientelares. Y ese clientelismo fue desnaturalizando a las organizaciones políticas. Una prueba de ello, pues, es Odebrecht, que es como el gran ejemplo, ¿no? La punta del iceberg. Pero es la punta del iceberg, porque el sistema clientelar de coimeos, desde los gestores hasta los grandes empresarios de las constructoras, pervirtieron el sistema. Nuestro ecosistema político empresarial. Pero creo que no hay un culpable, creo que hay muchos culpables, y creo que incluso el ser laxos con cómo se quebraba la norma día con día a cualquier escala contribuyó a ello.
y pensar que todo es normal. Y por otro lado, creo que también la estandarización no ayuda. Decir que todos son corruptos tampoco ayuda, porque no es cierto que el 100% de la clase política sea corrupta. Pensar que el 100% de la clase política sea corrupta es caer nuevamente en el mismo error de la generalización, lo que traduce mayores grados de insatisfacción y querer cortarle la cabeza a todo el mundo y apoyar a los antisistemas. Y la solución tampoco va por ahí, porque el tema no es tanto que el sistema esté mal diseñado, sino que el sistema se ha pervertido. Es decir, las desviaciones del sistema no son el sistema, son desviaciones. Es como que digamos que todos los hombres son malos porque hay hombres que delinquen. Es una generalización que es falsa, ¿no? Y creo que allí es importante, pues sí, retomar el sistema de partidos, retomar la política, pues como profesión. Creo que es importante entender que la política es una profesión y creo que hay muchos que piensan que no, que sencillamente es hacer negociados por ahí. Y creo que, bueno, nada, el reto es ético al final, ¿no? Difícil, pero al final la política lo toca todo. No hay ningún espacio que esté exento de la política. Miguel, hay... La voz que replicó es que se vayan todos, ¿no? La indignación que escuchas de la gente. No escucho a alguien, excepto que esté en un partido ahí o esté trabajando en el Congreso, que te diga, este Congreso es una maravilla, la madurez de nuestra clase política y todo. Y la vez pasada vino acá el señor Paredes Terry para hablarnos del lanzamiento de la candidatura del señor Antauro Humala, ¿no? Lo cual es un menjunje, ni siquiera se definieron de izquierda ni progresista. Nosotros acá no tenían definición. Acá lo único que decían es, acá vamos a arrasar con todo, ¿no? Hay espacio para estos nacionalismos, estas dictaduras disfrazadas de nacionalismo en el Perú. Sí hay espacio en la medida que se mantenga el sistema. Eso es lo peligroso, porque como la gente no ve a los actuales partidos políticos, a los actuales participantes en la política, que generen soluciones, que generen cambios, entonces la gente comienza a buscar quién puede representar ese cambio. Y entonces aparece un señor como Antauro Humala, en el que sale con una voz radical, en el que vamos a barrer con todo el mundo, que vamos a fusilarlos, que vamos a cambiar, y a mucha gente le da sentido, porque no necesariamente el tema de la política se ve desde el lado profesional. Si tú le preguntas también a la gente qué cosa cree que es la política, van a imaginarse personas, van a ver caras en realidad, y van a ver actuaciones, y todas las actuaciones son negativas. Entonces, cuando se le pregunta eso y buscan opciones, esta opción es la que aparece. Y es muy peligroso porque en América Latina ya ha aparecido varias veces la opción extremista. Y ojo, a eso obliga precisamente a generar cambios antes de llegar a la crisis. Porque un Antauro Humala, imagínate, no va a ser como el hermano que lo obligaron a cambiar y llegar de un mamotreto así radical izquierdoso a llegar a una hoja de ruta. Fíjate que esa fue la condición para que él pudiera llegar al poder en vez de Keiko. Si Antauro Humala llega a tener y comienza a crecer en preferencias, seguramente va a tener esa misma Biblia izquierdosa, radical, pero nadie lo va a hacer cambiar. Claro. Eso va a ser lo peligroso. Si se destruyen los demás poderes en el camino, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que eso por eso yo nos hablaba de obliga. supervivencia. Es por supervivencia que tienen que darse los correctivos. Si es que queremos mantener el sistema, pero ahí estamos en un círculo vicioso. ¿Cómo cortamos eso? Y la única manera es de alguna manera salir y reformar el sistema, necesariamente. Sí, y tiene que ser parte de los que están dentro del sistema, los únicos que pueden realmente iniciar ese cambio. Pero ahora, no quieren, ¿quién tendrá la visión? De... Bueno, ahí sabremos quiénes son los que realmente tienen visión de estadistas, ¿no? Y comprenden que no se puede pensar en las próximas elecciones o en las próximas generaciones, como decía Churchill. Nancy, se presentó el informe Lavajato. Y el informe Lavajato o Lavallato tiene interesantes revelaciones, al margen de omisiones y al margen de inclusiones. Porque al final el Poder Judicial, efectivamente, el Ministerio Público y el Poder Judicial son quienes determinan las responsabilidades. Lo otro es un juicio político. Obviamente, en el juicio político, quienes tienen la mayoría excluirán a sus asociados y incluirán a sus rivales políticos. Eso es normal. El tema es que se han hecho revelaciones muy interesantes desde la época de Alejandro Toledo hasta la época de Pedro Pablo Kuczynski.
y lo ha hecho el fujimorismo, ¿no? El fujimorismo que tiene una vinculación donde hay testimonios y todo. O sea, no es que el excluir del informe a Keiko Fujimori vaya a hacer que esté excluida de todo el proceso. Lo interesante es que se ha revelado indicios interesantes. ¿Tú crees que el informe Lavajato es un aporte para la lucha contra la corrupción? ¿O crees que esto está desvirtuado, lo han hecho los fujimoristas, el sesgo político los ha liquidado? Mira, creo que de todas maneras hay espacios que son innegables, ¿no? Que ha habido actuaciones fuera del orden político, del orden de la política como estructura en el país, es obvio y es innegable. Y además, estamos claros que al ser un caso internacional, hay muchas verdades o modos operandi que van a salir o por Brasil o por cualquiera de las investigaciones que se están dando en los distintos países. Con lo cual, nuevamente, por supervivencia, tendrán las respectivas comisiones que revelar datos, sobre todo aquellos que saben que evidentemente va a salir más temprano que tarde. Y creo que eso es lo que están haciendo. ¿Hasta qué punto están dispuestos a sacrificar algunos peones para revalidar su actuación en el sistema? Pero como analista política, creo que ¿este informe político lo calificas como positivo o lo descalificas? Mira, pero es que el tema es que el informe no es positivo o negativo. Creo que al final el informe será positivo o negativo en tanto se tomen los correctivos y se apliquen los juicios que tengan lugar. Creo que el informe per se es como una nota periodística. Hasta que llegue al sistema judicial no pasa de eso. Y creo que allí es importante ver con nombre y apellido qué pasa. ¿Por qué? Porque nuevamente las generalizaciones y decir que todos son corruptos no hace ningún bien al país. Por lo cual creo que la valoración la podremos tener una vez que se vea claramente con nombre y apellido quiénes son las personas involucradas y cómo fue todo el andamiaje que se montó y cómo operaron de un periodo al otro y cómo han logrado sobrevivir apostando a quién qué y cuál ha sido a través del cambio, pero además, ¿cómo se va a garantizar que no ocurra nuevamente? ¿Cómo se está garantizando hoy día que no ocurra nuevamente? Que no operen a través de las chiquiticas de Odebrecht, intentando mantener ahora la contabilidad de o E o F o J. Sí. ¿Cuál es tu valoración, Miguel, del informe Lavajato? ¿Es positivo porque revela muchas cosas o es negativo por las exclusiones, las omisiones de Alan García y Keiko Fujimori? No, desde mi punto de vista sí se acerca más a una pantomima. Ahí en realidad para mí el informe Lavajato no tiene mucho valor. ¿Y por qué? Si en el Poder Judicial y en el Ministerio Público hay problemas para precisamente concretar justicia en el tema Lavallato, ver cómo influyó Odebrecht. Imagínate qué va a hacer el Poder Legislativo, que se ha convertido en un circo estrictamente político. ¿Qué puede salir de ahí? Y además de la gente que está en este momento en las comisiones y en el Congreso. Ese informe en realidad se ha hecho por cumplir. Sin embargo, recuerda que ese informe, al pasar a la Fiscalía, ellos no es que simplemente si ahí les dicen una lista de 30 personas que acusen, no es que la Fiscalía va a acusar. La Fiscalía también tiene que verificar que todos los sustentos para decir que hay responsabilidad, hay que verificarlo. Y yo seguramente van a encontrar ahí que no necesariamente hay soporte en eso. El hecho que tú mencionas, que no se haya incluido a Alan, a Keiko, por supuesto deja un sinsabor, no solamente para la población, sino también para el Poder Judicial, cuando la Fiscalía, además, en este momento están investigando eso. O sea, ¿cómo vas a decir que no tienen responsabilidad si yo les estoy encontrando responsabilidad? Entonces yo creo que frente a esa realidad que es inocultable, la sensación es que ese informe va a ser simplemente una manera de decir que estamos haciendo algo. Tiene un enfoque más político y, como te digo, más del plano de vendehumo, que de por el lado de efectividad, que al final se resuelva algo y tenga que ver con la justicia. El Poder Judicial al final el que va... Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Acaba de tuitear Mercedes Arauz, ha dicho que considera que la vocería de la bancada de PPK ha sido penosa. Quiero terminar con esto. Primer ataque de Salvador Heresi a la bancada, liderada por Gilbert Violeta.
Y ahora habla de la vocería. El vocero es el líder de la bancada, Gilbert Violeta. ¿Qué le quieren hacer a Gilbert Violeta? Y una vez más, ¿por qué ese protagonismo en este momento? Mira, creo que sencillamente son actores que están buscando la supervivencia de alguna manera. O sea, creo que realmente como tanto Eresi como incluso Mercedes Arauz están en una posición de impotencia para que no real le pongan el reflector sistema. a ellos, miren para allá, miren para allá. Mira, sí, creo que sencillamente están buscando la excusa mediática para aparecer, Ya. porque la verdad no, como movida No es, frente no es, a este escenario, a menos de un mes del referendo propuesto por el partido de gobierno. Falta de cultura política, porque sí, uno ve el APRA torpe, que ¿no? estaba peleado prácticamente desde el inicio, desde 2016, ahora hasta el 2018 se ha cohesionado, y más bien Peruanos por el Cambio se ha A mí me partido, intriga ¿no? mucho el comportamiento de Mercedes Arauz en los últimos días. El haber votado en contra precisamente de incluir a Alan y toda esa cosa, y le están sacando mucho precisamente su No participación. es la quinta columna, gobernamental. sino la sexta columna ahora. Sí, Mercedes entonces Arauz. Sí, no no sé, representa. es más, hasta me atrevería a decir, cuidado que por ahí se lanza una declaración más atrevida a Mercedes Arauz y prácticamente termina ahí como que la presencia molesta en la presidencia de la República, porque es vicepresidenta, no solamente congresista. Entonces está haciendo unas declaraciones que me parece hasta incendiarias, que cuidado lo que pueda pasar. La vicepresidenta de la República. Y el problema de que fíjate que eso, ¿no? Los dos vicepresidentes no eran del partido, ni Vizcarra ni Arauz. Así es. Entonces, ese es el problema cuando hay debilidades en los partidos y llegas a espacios de poder, que ya después la necesaria coordinación política puede romperse. Bueno, ustedes sacarán sus conclusiones. Hemos tenido dos analistas, Miguel Antesana y Nancy Arellano, para poder expresarnos esto, y nos han dicho de que la crisis radica en nuestro sistema político y es lo que debe ser reformado. Si no, todo lo demás caerá como un efecto dominó. Vámonos a un corte y regresamos con más en UCI Noticias.